Dios les bendiga. Vamos a leer Hechos capítulo 19, 8 a 20. Y dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y reparó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitan en ella, Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esqueva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, a sé quién es Pablo, y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Y entonces, este título es muchos milagros especiales estaban siendo realizados por la mano de Dios a través del apóstol Pablo. Versículo 8 dice de nuevo, y entró en la sinagoga y habló con valentía durante 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Amén. Y entonces, esta fue otra ocasión en que Pablo había entrado en la sinagoga de Éfeso, pues había estado allí antes de emprender un viaje a Israel. Y mientras tanto, había terminado su segundo viaje misionero y allí estaba en su tercer viaje misionero. En su segundo viaje misionero, al final, entró en la sinagoga
Y allí los judíos le dijeron que regresara. Explicó sin duda que tenía que ir a Israel, pero que volvería y en esa ocasión, ocasión regresó a Éfeso y a la misma sinagoga para predicarles acerca de Jesús. Regresó a la sinagoga una vez y luego se fue. Esta vez, sin embargo, estuvo en la sinagoga durante 3 meses, según se dice. ¿Qué hacía allí? Dice que había estado discutiendo y persuadiendo sobre el reino de Dios. La parte de la discusión significa que debió haber algunos que discrepaban con el respecto a lo que había presentado. Sin embargo, Pablo afirmó esas cosas y las mostró en las escrituras respecto a su veracidad. Para quienes tenían alguna duda o incluso mucha sobre lo que había dicho, las declaró en las escrituras para que las leyeran y se enteraran de su veracidad. Para persuadir a algunos, eso significaba que al principio no estaban seguros, pero él pudo usar las escrituras tanto para quienes cuestionaban las escrituras que había presentado como para persuadir a quienes no estaban seguros, de modo que pudieran ser persuadidos fácilmente y no tuvieran dudas al respecto. Su tono, la autoridad y los milagros que había realizado deberían haber sido suficientes, además de mostrarles también las escrituras. No estaba persuadiendo ni discutiendo sobre el reino de Israel. En cambio, persuadía y discutía sobre el reino de Dios. Esto marca una gran diferencia, pues lo primero era lo que se les había instruido, pero lo segundo era lo que requería fe y creencia y además obediencia al mensaje del Evangelio. Esto también produciría señales y prodigios. Si la gente no hubiera creído en absoluto, no habría señales, prodigios ni milagros. Sin embargo, cuando algunos creen, entonces las señales, prodigios y milagros comienzan a suceder. Porque es el reino de Dios y las señales y prodigios siguen a los que creen. Versículo 9 dice, pero cuando algunos se endurecieron y no creyeron, sino que hablaron mal de ese camino delante de la multitud, se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo a diario en la escuela de un tal tirano. Habiendo estado en Éfeso durante 3 meses discutiendo y persuadiendo en la sinagoga, eso significaba que la gente ya habría tomado sus decisiones según su posición, pues debieron haber oído suficiente para hacerlo. Al igual en que tantas sinagogas días hubo quienes no creyeron, y así debido a que el Espíritu de Dios había estado obrando con Pablo, ellos, como el antiguo faraón, tenían el corazón endurecido y no hablando por ese espíritu. Por lo tanto, no solo no creyeron, sino que comenzaron a hablar mal de ese camino ante la multitud.
Como Pablo los había oído discutir y persuadir a otros para que no creyeran lo que él les decía, decidió que había dado suficiente tiempo a los judíos para que se decidieran y siguieran la verdad o se separaran de ellos. Optó por esto último. Iba a alejarse de ellos, pues no creían ni estaban convencidos de la verdad del mensaje del Evangelio. Aunque no había recibido mucha persuasión dentro de la sinagoga, Pablo estaba convencido de que los judíos deberían haber escuchado la verdad y la hubieran aceptado. Pero no fue así. Como muchas veces Pablo, tras ir a la sinagoga, fue rechazado. Así la confirmación de que había decidido a ir a otro lugar lo hizo. Dejó de ir a visitarlos, por lo que los judíos que habían ido a la sinagoga tuvieron su propia sangre sobre sus cabezas. A quienes se habían convertido en sus seguidores, él también les había dicho que no siguieran yendo a la sinagoga, sino que se reunieran con otros creyentes del mensaje del Evangelio y que comenzaran a adorar al Señor Dios, separados de los judíos incrédulos. Esa separación de ellos de los judíos incrédulos confirmó entonces que estaban en la fe. Así pues, se le abrió la puerta para ir a una escuela, la escuela de Tirano. Parece que su fundador se llamaba Tirano y como el apóstol Pablo había traído el Evangelio, fue recibido con entusiasmo en ella, tanto que fue mucho mejor recibido que por los judíos que deberían haberlo aceptado, pero no lo hicieron. Por lo tanto, quienes habían entrado en esa escuela, la escuela de Tirano, la gente que se reunía allí, necesitaban, al igual que los judíos, decidir qué harían también. ¿Seguirían a Pablo como seguían a Cristo o como los judíos irían en contra del mensaje del Evangelio? Parece que algunos se habían puesto del lado del Evangelio y esa es la razón por la que Pablo pudo permanecer en esa escuela y exponer la palabra del Señor. Versículo 10 dice, y esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. La escuela de Tirano se había convertido más en una iglesia que una escuela. Aquí el tiempo era muy diferente al de la sinagoga. Pues Pablo había pasado 2 años en esa escuela, así que gracias a su predicación muchos habían creído. De hecho, su predicación y enseñanza habían tardado 2 años en llegar a una multitud, pues se dice que los que habitaban en Asia habían oído de la palabra del Señor Jesús, tanto judíos como griegos. Así la escuela de Tirano fue, sin duda, bendecida por el Señor Jesucristo, pues había aceptado con entusiasmo a Pablo y su mensaje del Evangelio para transmitirlo a las multitudes que acudían a escucharlo predicar. Parece entonces que el apóstol Pablo, con una gran
cantidad de fieles que acudían al Señor Jesús en Éfeso, pero también muchos en toda la región lo había escuchado y se había convertido. Por lo tanto, como señalan los comentarios, las iglesias en la región de Asia debieron surgir como resultado de que Éfeso escuchara por primera vez la palabra del Señor Jesús allí. Por lo tanto, Dios en efecto observaba con mucha atención y supervisaba el crecimiento de su iglesia. Y también le daba a Pablo ideas sobre cómo impulsar ese crecimiento aún más en otros lugares de Asia. En versículo 11 dice, y Dios abrió milagros especiales por medio de Pablo. Pablo había sido usado poderosamente por el Señor Jesucristo, como se indica aquí, donde se señala que se estaban realizando milagros especiales gracias a la imposición de manos de Pablo sobre otros y a la respuesta de Dios. Estos fueron milagros, pero se denominaron milagros especiales, un término que parece indicar que Dios estaba haciendo algo a través de Pablo que causó asombro en muchas personas por la forma en que realizaban estos milagros. Versículo 12 dice, de modo que se llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malignos salían. Alguien, quizás Pablo, había dicho que si tomaban pañuelos o delantales y los ponían primero sobre su cuerpo y luego iban a donde estuviera el enfermo, incluso a los que habían tenido espíritus malignos, estos se apartarían de ellos. Esto es un milagro verdaderamente singular, pues al colocar un pañuelo sobre Pablo y que éste tocara a una persona enferma o poseída por un demonio, el demonio saliera y a su vez la enfermedad saliera del cuerpo del enfermo. Animó a otros a escuchar y prestar atención a lo que Pablo había predicado. Sin embargo, en este mismo tiempo, los judíos a quienes él había ido al principio pueden haber oído de tales cosas, pero como ya lo habían rechazado a él y el mensaje del Evangelio, puede ser que ellos tampoco pudieran creer lo que estaban oyendo, sino que podrían haber pensado que eran rumores o simplemente falsedades, casi como si pudieran haber atribuido ese poder al poder del enemigo, tal como lo habían hecho con respecto al poder de Jesús cuando lo hizo. Versículo 13 dice, entonces algunos judíos errantes exorcistas se pusieron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los poseídos por espíritus malignos, diciendo, os conjuro por Jesús a quien Pablo predica.
Los judíos errantes, a quienes parece que aquí se les llama exorcistas, decidieron usar el nombre de Jesús para expulsar demonios, como lo había hecho Pablo. Sin embargo, los espíritus malignos, por otro lado, no los escuchaban, pues ni siquiera conocían a esas personas y no tenían el poder que tenía Pablo. Pues Dios estaba en Pablo y el Espíritu Santo le había dado a Pablo el poder de Dios. Él también tenía los dones del Espíritu de Dios manifestándose. Vagabundo significa que las personas clasificadas como tales no tenían un hogar fijo, por lo que vagan de un lugar a otro sin una ciudad específica donde residir. Debían tener un propósito específico, pero decidieron intentar invocar el nombre de Jesús sobre los poseídos por espíritus malignos. La reacción de los espíritus malignos fue extraordinaria, pues los judíos errantes tuvieron que prácticamente huir para salvar sus vidas. Versículo 14 dice, y había 7 hijos de un tal Esqueva, judío y jefe de los sacerdotes, que hicieron lo mismo. Así se les nombra como 7 hijos de un tal Esqueva, judío y jefe de los sacerdotes, quienes posiblemente ya habían rechazado el mensaje del Evangelio. Sin embargo, es posible que hubieran oído hablar de lo que Pablo hacía, por lo que quisieron intentarlo ellos mismos. Si esos judíos errantes hubieran entregado sus vidas a Jesús, recibido el Espíritu Santo, etc., podrían haber hecho. Sin embargo, el problema resistía en que no se convirtieron al cristianismo, a pesar de haber usado el nombre de Jesús para intentar expulsar demonios. He aquí una gran diferencia. Primero, con solo usar los panuelos que se le habían puesto a Pablo y llevarlos a los enfermos y a quienes tenían espíritus demoníacos, los espíritus demoníacos los abandonaron y con ellos la enfermedad. Sin embargo, los 7 hijos de un tal Esqueva, judío y jefe de los sacerdotes, habían intentado hacerlo a su manera sin obedecer el mensaje del Evangelio, sin una creencia manifiesta en el nombre de Jesús, ni en esa autoridad, y sin haber recibido el Espíritu Santo ni haber sido bautizados en el nombre de Jesús. No le hicieron ninguna diferencia al que tenía un espíritu demoníaco. Versículo 15 dice, y el espíritu malo respondió y dijo, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes sois vosotros? Lo sorprendente es que el espíritu maligno conocía, por supuesto, a Jesús, pero también mencionó que conocía incluso a Pablo. Sin embargo, como no los conocía, también pudo hacerlos quedar horribles delante de los demás. Versículo 16 dice, y el hombre en quien estaba el espíritu maligno saltó sobre ellos, los dominó y los venció, de modo que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Qué humillación sufrieron los 7 hijos de Esqueva a manos de este hombre poseído por un demonio?
el hombre poseído por un demonio había recibido cierto poder del espíritu maligno y éste lo usó para saltar sobre ellos y comenzar a luchar contra ellos. De tal manera que incluso les quitaron la ropa, de modo que salieron de la casa desnudos y heridos, no solo en el cuerpo, sino también en su orgullo. Así que después de ver que no era algo con lo que se podía jugar, debieron haberse vuelto genuinamente al Señor Jesús y no pensar que de esa manera se podía jugar, porque el hombre con el espíritu maligno no había sido liberado y ellos habían sido humillados de gran manera. Pero el hombre y la fama de Jesucristo y el evangelio que Pablo había predicado recibieron la gloria. Versículo 17 dice, y esto fue conocido por todos los judíos y griegos que habitaban en Éfeso, y el temor cayó sobre todos ellos, y el nombre del Señor fue magnificado. De hecho, esto fue lo que sucedió. Todos los judíos y griegos de aquella región habían oído la historia. Y los 7 hijos de Esqueva habían huido avergonzados y probablemente tuvieron que abandonar incluso toda aquella región o convertirse y servir genuinamente a Jesucristo. En Éfeso, todos habían oído hablar de este caso y entonces, como dice el texto, el temor cayó sobre todos ellos, lo que significaba que debieron haber respetado el nombre de Jesús. Y el nombre del Señor Jesús fue magnificado y glorificado por tener el poder de liberar a las personas de los espíritus malignos. Pero cuando uno no es converso y no ha recibido el poder del Espíritu Santo, de nada sirve intentar expulsar demonios, porque no escucharán. Hay que convertirse, recibir el Espíritu Santo, ser bautizado en el nombre de Jesucristo y vivir para Jesús. Versículo 28, 18 dice, y muchos de los que habían creído vinieron y confesaron y dieron cuenta de sus hechos. Debido a esta noticia, sin duda, muchos más llegaron a creer en Jesús. También lo habían confesado y creído abiertamente. Además, habían mostrado al pueblo sus obras. Y así el nombre de Jesús fue engrandecido y creció en respeto y poder entre los verdaderos seguidores de Jesucristo. 19 dice, muchos de los que practicaban artes curiosas también reunieron sus libros y los quemaron delante de todos. Y calcularon su precio y hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Aquí hay algo más que se estaba haciendo, algo que no se había mencionado antes de esta manera. Habían reunido los libros que eran artes curiosas en lugar de algo que provenía de Dios. Tomaron esos libros, comenzaron a quemarlos y a calcular su precio. Y se halló que eran 50,000 piezas de plata. Eso es asombroso. Versículo 20 dice, así crecía poderosamente la palabra de Dios y prevalecía. Sin embargo, debido a que estaban tomando libros tan curiosas que tenían que ver con lo oculto,
Parece que al quemar estos libros, eso significaba que la palabra del Señor Jesús estaba no hecho, estaba de hecho creciendo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, eso es Hechos 19, 8 a 20. Muchos milagros especiales estaban siendo realizados por la mano de Dios a través del apóstol Pablo. Amén. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.